El día de hoy vamos a explicar lo que es la electricidad que pertenece al área de física, al curso de sexto de secundaria. Vamos a empezar con el concepto que nos dice qué es la electricidad. La electricidad es el efecto que producen los electrones al trasladarse de un punto al otro. Este efecto que producen los electrones cuando tienen déficit de electrones o caso contrario cuando tiene cantidad de electrones de más, se llaman cargas eléctricas. Como consecuencia, la electricidad, al estudiar los efectos que producen los electrones, también va a estudiar a las cargas eléctricas. ¿De dónde deriva la palabra electricidad? Deriva del griego elequetrón, que significa ámbar. ¿Qué es el ámbar? Es un material el cual es un agente natural que tiene la propiedad de reunir electrones en su cuerpo. El ámbar es un material como fuera una madera, pero el ámbar tiene un componente principal en su estructura que reúne electrones al ser frotados. De ahí que al hacer un experimento con ámbar han podido, han podido demostrar que los electrones pueden trasladarse de un punto a otro punto. Aquí vamos a ver un ejemplo de electricidad que es un circuito eléctrico. Tenemos un generador que está conectado a conductores. A la vez, en uno de sus extremos está conectado a un interruptor que le va a permitir apagar o prender lo que es el foco, la bombilla. Y este circuito eléctrico está conectado a este generador, es el que tiene las cargas eléctricas, los electrones en su interior almacenados y van a ser, en este caso, eh, van a ser, van a ser conducidos por este alambre hasta la bombilla. Y cómo vamos a saber que existe cargas eléctricas o electrones, vamos a ver cuando se pueda encender esa bombilla o ese foco. Ahora vamos a ingresar a lo que es la historia de la electricidad. Para entender un poco la electricidad, nos dice que existen tres representantes más sobresalientes, o quienes hicieron el estudio de la electricidad. El primero es Tales de Mileto, que lo hizo 600 años antes de Cristo. Él justamente es el que frotó el ámbar en tela, en determinadas telas, y pudo detectar al acercarlos a pequeños trozos que él podía atraer esos pequeños trozos porque el ámbar se había electrificado. Y justamente él es el que dice, la electricidad reside en cuerpos flotados, y a su vez es el que llega a deducir que los electrones pueden pasar de un punto a otro punto por diferentes formas para poder electrificarlos. Viene justamente Tales de Mileto, es el que dijo de representación del del electrón, que significa ámbar. Otro representante es Benjamin Franklin, que estuvo en los años de 1752. Él también pudo comprobar que la electricidad se puede encontrar en la naturaleza, en los rayos. También nos dice que la electricidad tiene fluido que existe en la materia, y también justamente hizo el estudio en los pararrayos. Otro representante de la electricidad es William Hilbert, que en 1600 hizo la diferencia de fenómenos eléctricos y magnéticos. También hizo el estudio de los conductores y de los aislantes. También determinó que la Tierra es un imán gigante y hizo el estudio del electroscopio. Ahora les voy a explicar lo que es la estructura del átomo. El átomo tiene dos partes, que es el núcleo y la envoltura. En el núcleo tenemos el protón con carga positiva, el neutrón que tiene una carga neutra y otras partículas subatómicas, pero en el núcleo las partículas más representativas son el protón y el neutrón. En su envoltura tenemos a los electrones que se encuentran girando alrededor del núcleo y tienen carga negativa. Algunas propiedades de lo que es el átomo es su masa del electrón, su masa del protón y su masa del neutrón. Nos dice, de la partícula del electrón, su masa es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos.
Su carga eléctrica es negativa y el valor de su carga eléctrica es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. En el caso del protón, su masa es 1.763 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y su carga eléctrica, como les decía, es positiva y el valor es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. En el caso del neutrón, su masa es 1.765 por 10 a la menos 27 kilogramos y su carga eléctrica es neutra, por eso el valor es cero. Ahora les voy a explicar lo que son las clases de electricidad. Existen dos tipos de electricidad, lo que es la electricidad positiva y la negativa. La positiva es aquella que tiene carencia, escasez o déficit de electrones y por ende va a tener una carga positiva. Eso es porque ha perdido o ha cedido sus electrones a otro cuerpo. Por lo tanto, posee más protones que electrones. Para que me entiendan, cuando un cuerpo pierde electrones, se va a cargar con más cantidad de protones. Como consecuencia, su carga eléctrica va a ser positiva. Aquí podemos observar el sodio tenía una cantidad determinada de electrones, uno de sus subniveles va a perder electrones y se va a cargar más positivamente. El otro tipo de electricidad es la electricidad negativa. Ese, al contrario de la positiva, tiene exceso o abundancia de electrones. Pues, ¿eso es por qué? Porque ha ganado electrones de otro cuerpo y como consecuencia posee más electrones que protones. Aquí podemos observar, tenía una cantidad determinada de electrones, 3 electrones en este ejemplo, pero ha ganado un electrón más. Como consecuencia, tiene más electrones que protones dentro de su estructura. Para que me entiendan mucho mejor, la electricidad negativa es aquella que tiene mayor cantidad de electrones en su estructura. Ahora les voy a explicar lo que son formas de electrizar un cuerpo. Existen muchas formas para electrizar un cuerpo. El primero que les voy a explicar es por frotamiento. ¿Cómo es este tipo de procedimiento para electrificar un cuerpo? Es a través del frotamiento. Por ejemplo, algunos materiales al frotarlos ganan o pierden electrones. El primer ejemplo que les voy a dar es un material de vidrio que lo vamos a frotar en seda. Aquí ven el vidrio, lo vamos a frotar en seda. En el caso del vidrio y la seda, el vidrio pierde electrones, los cede al material donde lo hemos frotado y como consecuencia se carga con electricidad positiva, con carga positiva. Entonces, en algunos materiales tienen diferentes formas de cargas eléctricas según el material. En el caso del vidrio se carga con electricidad positiva. ¿Por qué? Porque el vidrio pierde electrones al frotarlo. Seguimos con el mismo método que es electrificación de un cuerpo por frotamiento y este ejemplo nos dice el caso del ámbar, cuando es frotado en lana. En el caso del ámbar no pierde electrones, sino gana electrones, es capaz de captar electrones y como consecuencia va a obtener una carga negativa, una electricidad negativa. Aquí también podemos observar, aparte del ámbar, otro que tiene esa misma propiedad es la goma y lo pueden frotar en lana y él va a ganar electrones y como consecuencia se va a cargar negativamente. Otra forma de electrizar un cuerpo es por contacto. ¿En qué consiste esta forma de electrificar un cuerpo? Esta es, por ejemplo, un cuerpo que hemos frotado anteriormente, lo vamos a acercar a un cuerpo neutro y como consecuencia vamos a transportar sus cargas del cuerpo que anteriormente lo habíamos frotado. Eso es por contacto, que quiere decir vamos a poner en contacto un cuerpo electrificado a un cuerpo neutro. Aquí podemos observar, este era el cuerpo neutro, este es el cuerpo electrificado, lo acercamos y lo tocamos. Y como consecuencia ese cuerpo se va a electrificar. El cuerpo neutro se va a electrificar porque lo ha tocado un cuerpo electrificado. El siguiente es por inducción.
Por inducción no lo tocan. Tenemos un cuerpo electrificado que está frotado, pero no lo tocamos. ¿En qué consiste este tipo de electrificación? Consiste, vamos a tener un electroscopio, este es un electroscopio neutro, lo vamos a acercar a un material, solo acercar, no lo vamos a tocar, lo vamos a acercar a ese electroscopio. Como consecuencia, por acercarse, alrededor de todo el electroscopio, los electrones se van a alborotar y se van a ir a lo que es a la parte superior, pero no lo estamos tocando, solamente estamos acercando un cuerpo electrificado. Nosotros al hacer ese procedimiento sin tocarlo, lo que vamos a hacer es, en la parte superior donde se encuentran los electrones, lo vamos a tocar con nuestro dedo para que esos electrones pasen a nuestro cuerpo y vayan hacia la Tierra. Y como consecuencia, ese electroscopio va a perder electrones y se va a cargar más positivamente. Este tipo de forma, este procedimiento para electrificar un cuerpo se puede comprobar en laboratorio. El último método para electrificar un cuerpo es por el efecto fotoeléctrico. ¿En qué consiste? Además que como referencia nos dice que el efecto fotoeléctrico fue estudiado por Albert Einstein y nos dice que al bombear con radiación un material conductor, los electrones son expulsados del material, adquiriendo como consecuencia carga positiva. Para que me entiendan mejor, voy a una lámina metálica, que es un buen conductor, los metales son buenos conductores, lo vamos a bombear con radiación y como consecuencia de esa lámina de metal se van a ir, en este caso, van a salir expulsados los electrones y esa lámina o esa plancha de metal se va a cargar positivamente. Aquí podemos ver, esta es la lámina o plancha de metal. En este caso vamos a bombardear con radiación y como consecuencia los electrones van a salir disparados, expulsados de la lámina y esa lámina se va a cargar positivamente. Entonces hay una pregunta exclusivamente para este video que nos dice, indica las formas que se utilizan para electrificar un cuerpo. Son 4. El primero es por flotación, el otro es por contacto, el otro por inducción y este último que les acabo de explicar por efecto fotoeléctrico. Ahora les voy a explicar qué es la carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad eléctrica de un cuerpo, la cual mide por el exceso o déficit de electrones. Su unidad de la carga eléctrica en el sistema internacional es el coulombio. Que existen dos tipos de carga eléctrica, la carga fundamental, que es el valor de la carga del electrón, y la carga puntual. Esta carga tiene un módulo de unidad de signo positivo también nos dice que esta carga puntual se puede presentar en cualquier punto. Ahora les voy a explicar las disciplinas de la electricidad. Son dos, la electrostática y la electrodinámica. La electrostática es el estudio de las cargas eléctricas en reposo. La electrodinámica es el estudio de las cargas eléctricas en movimiento continuo. Ahora les voy a explicar qué son los conductores. Los conductores son aquellos materiales que permiten con mucha facilidad el paso de cargas eléctricas sin encontrar mayor oposición. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos van a dejar el paso van a permitir el paso de las cargas eléctricas al interior de su cuerpo. Ahora, ejemplos de buenos conductores. Son los metales, son los mejores conductores, como ser la plata, el cobre, el aluminio. Y, y como les iba diciendo, que todos los metales son buenos conductores de la electricidad. Los dieléctricos son todo lo contrario a los conductores. Son denominados como aislantes. También se pueden decir que son malos conductores de la electricidad porque ponen bastante resistencia al paso de las cargas eléctricas. Los dieléctricos no van a permitir el paso de las cargas eléctricas. Entre los ejemplos de dieléctricos tenemos el caucho, la madera, en este caso puede ser la cinta aislante,
que se utiliza bastante en las conexiones eléctricas como dieléctrico. Ahora tenemos los semiconductores. Este grupo de sustancias que se comportan temporalmente en conductores y aislantes. Por eso se denominan semiconductores. En determinadas condiciones son conductores y en determinadas condiciones son aislantes. Los semiconductores, los ejemplos más conocidos son el germanio, el silicio y la misma atmósfera. Vamos a ver ejemplos de materiales que son conductores, aislantes y semiconductores. Lo que les iba diciendo, los conductores tienen baja resistencia y permiten el paso de la electricidad. Los aislantes tienen mucha resistencia, no permiten el paso de la electricidad. Los semiconductores están al medio, porque en determinadas ocasiones permiten el paso de la electricidad y en algunos casos no permiten el paso de la electricidad bajo determinadas condiciones o propiedades. Por último, les voy a explicar cómo se genera la electricidad. Para que lleguen, por ejemplo, nosotros utilizamos bastante lo que es la electricidad hoy en día en nuestros hogares, porque nos permite, por ejemplo, encender lo que es una bombilla, un foco para poder ver en la noche. Nos permite utilizar diferentes aparatos electrónicos, como es la tele, la radio, la computadora, para poder hacer cargar lo que son nuestros celulares. Pero en sí, ¿cómo se genera lo que es la electricidad? Se genera a partir de centrales termoeléctricas, es uno de las cuales nos permite, o es estas centrales nos permite o genera electricidad y nos permite que nosotros podamos obtener esta electricidad en nuestras casas. ¿En qué consisten las centrales termoeléctricas? Bueno, ellos generan electricidad a partir de la combustión de carbono gas. Aquí pueden observar, se va a quemar el carbono gas. Utilizan diferentes tipos de transporte de ella y lo transforma en electricidad. Y esa electricidad es lo que llega a nuestras casas. Las centrales térmicas en Potosí es la de Carachipampa y es la empresa GENSA. Aparte de Potosí, hay otros departamentos de Bolivia que utilizan estas centrales termoeléctricas para generar electricidad, como es en el caso de Santa Cruz, en Guaracachi, y también tenemos en lo que es Chuquisaca, en el Aranjuez, y también en la central eléctrica del Bulo Bulo del Chaco de Cochabamba y les puedo ir nombrando más centrales termoeléctricas en todo nuestro país que utilizan este proceso de la combustión de carbón, la energía eléctrica a partir de la combustión del carbón para que puedan ellos generar electricidad y lleguen a nuestros domicilios. Aparte de eso, tenemos las centrales hidroeléctricas. Las centrales hidroeléctricas son aquellas centrales que generan electricidad a partir del caudal de agua. Aquí pueden ver el caudal de agua. Son, en este caso, son arrojados de una represa de una determinada altura. Como consecuencia, utilizan la energía potencial y su velocidad y su fuerza para poder generar electricidad y los generadores son transmitidos a las líneas son llevados el generador, transfiere esa electricidad a las líneas de transmisión y en las líneas de transmisión mandan o en este caso llevan toda esa electricidad a todos los lugares posibles según su conexión. Y las centrales hidroeléctricas son, en todo el país también se utiliza este proceso para poder obtener lo que es la electricidad. En Potosí, y la central hidroeléctrica es la de CEPSA, y justamente es la que utiliza este proceso hidroeléctrico para poder obtener electricidad. ¿En qué lugares son las centrales hidroeléctricas en Potosí? En Quilpani, en Landara y en Punutuma. Son esos los lugares de centrales hidroeléctricas en Potosí. Aparte de estas centrales hidroeléctricas, también existen otras, como son las centrales nucleares.
Lamentablemente, estas centrales nucleares no las tenemos en Bolivia, pero son bastante inestables, ya que ellos generan electricidad a partir de reactores nucleares, los cuales tienen que estar debidamente conectados a un enfriador, ya que los reactores nucleares son muy inestables y si llegan a calentarse, pueden llegar a explotar y ocasionar un daño masivo a lo que es el medio ambiente y a los seres humanos. El caso de las centrales nucleares, que también generan electricidad, son un tanto nocivos a la salud y al medio ambiente, por mucho que no lleguen a explotar, ya que para que generen electricidad botan residuos tóxicos, los cuales son arrojados a la naturaleza y hacen mucho daño. Entonces, jóvenes, eso es todo por el día de hoy. Esa es la explicación de lo que es la electricidad, sus aplicaciones, para que me entiendan mucho mejor. Cualquier consulta, ustedes ya saben, de manera interna, por mensajes privados, por WhatsApp.